Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Y por supuesto a Darío Celis. Rogelio, buenas noches, María Elena. Darío, muy buenas noches. Quédese con nosotros. ¿Cuál es el panorama que presentan las tasas de interés y cómo impactará nuestro bolsillo? Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó una legislación que reinstalaría los aranceles de 25% sobre las importaciones de acero mexicano. La oficina del representante comercial de Estados Unidos advirtió que vigilará de cerca el cumplimiento del TEMEC por parte de sus socios comerciales y señaló que no dudará en tomar acciones contundentes ante cualquier infracción al mismo. El déficit del presupuesto federal de Estados Unidos de febrero fue de $296,000 millones, esto es un 13% superior a la brecha de $262,000 millones del mismo mes del año pasado. Banco Base considera que mientras se resuelven los procesos electorales por los que transitan México y Estados Unidos, podría presentarse un estancamiento en las inversiones que estaban programadas para llegar este año como parte del nearshoring. Google presentó un paquete de herramientas para prevenir y combatir la desinformación antes, durante y después de las elecciones que se llevarán a cabo en nuestro país el próximo 2 de junio y en donde se elegirá a más de 22,000 representantes. La tasa de interés se ha mantenido en 11.25 por un año, pero parece ser que comienza el descenso. Vea lo que le preparamos. Ante la expectativa de que a finales de este 2024 la inflación baje alrededor del 4%, analistas del sector financiero anticipan que en la reunión del 21 de marzo del Banco de México comience un ciclo de reducción en la tasa de referencia. En febrero de 2023, la Junta de Gobierno del Banco Central dejó en un máximo histórico la tasa de interés interbancaria a un día en un nivel de 11.25%. La expectativa es de que pueda bajar un cuarto de punto para quedar en 11%. Aunque todo indica que vendrán más ajustes en la segunda parte del año, después del proceso electoral en nuestro país y cuando Estados Unidos haya iniciado la baja en su tasa de interés. Para la economía mexicana tal escenario es positivo, ya que al reducirse el costo del dinero, los bancos tienen confianza en otorgar créditos y los agentes económicos en solicitarlos. El pasado mes de febrero se cumplió un año de que no se ha movido la tasa de interés en nuestro país, 11.25. Y justamente ya viene el ciclo de baja después de 12 meses y de esto vamos a platicar con nuestro invitado de esta noche, que es Jesús Carrillo. Él es director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. ¿Qué implica que después de 12 meses, febrero de 2023 a marzo de 2024, la tasa pueda ajustarse? Se habla que va a bajar de 11.25 a 11%. Sí, se habla, básicamente ya estamos inminentemente con esta reducción por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México y pues la implicación es que primero que nada el tipo de cambio probablemente empiece a presionarse a la alza porque se reduce la diferencia entre las tasas de México y Estados Unidos. Tendremos que hablar más de la tasa de Estados Unidos también. Pero en segundo lugar, bueno, pues inicia un ciclo pues de estimulación para la economía por una parte y por otra, pues ya la expectativa de que la inflación finalmente llegue a su objetivo. Se espera, al menos en este momento, que suceda hacia enero del año que entra, ¿no? Que ya converja hasta 4%. Entonces, esto es algo, una señal de alguna manera de que por fin la inflación está empezando a ponerse bajo control y por lo tanto, pues ya podemos relajar a la economía, ¿no? En este momento en todo el mundo ha estado muy apretada la política monetaria. Es momento en casi todas partes de relajarla. Yo creo que podríamos esperar este inicio de ciclos, pero probablemente por el periodo de campañas y la elección no necesariamente se continúe con el ciclo, sino hasta después. Y entonces veamos alrededor de 6 a 7 reducciones que pueden acumular 150, 175 puntos base, ¿no? Es decir, 1.5%, incluso hasta 2%, o sea, para concluir el año con 9.25%. Claro. Jesús, ¿y el impacto, el efecto favorable para la economía, cuándo se podrá ver?
Mira, siempre los canales justamente, Rogelio, tienen un rezago, ¿no? Entonces, algo muy importante aquí es que precisamente por la transición de gobierno hacia el final del año vamos a tener menor actividad económica. Esto es muy usual en cada cambio de administración y en este caso, como además la nueva administración empieza en octubre en lugar de diciembre como estábamos acostumbrados, entonces podríamos simplemente ver una reducción menor de la desaceleración de la economía. Entonces, probablemente no veamos un cierre fuerte de la economía porque estaremos en transición, pero al menos probablemente sea también más bajo el impacto que tenga la transición, ¿no? Porque justamente las tasas de interés van a apoyar en ese sentido. Jesús, como ciudadanos, entonces tendremos acceso a créditos más baratos, una inflación más controlada, precios menos altos, que bueno, ya no alcanzaban los recursos. Como gobierno, como país, ¿a qué nos enfrentamos cuando empiezan a disminuir las tasas de interés? Bueno, en primer lugar, creo que quienes más ganan son los exportadores. Quien sea que exporta, en el momento en que el tipo de cambio se deprecie ligeramente, pues esos van a ser los ganadores. Entonces, el primer ganador de todo el país es Pemex. El año pasado Pemex y los últimos 2 años ha tenido problemas por el tipo de cambio. Con un tipo de cambio tan apreciado, pues el valor de sus exportaciones es menor. Entonces, esto le complica la existencia, ¿no? Y además su situación operativa financiera es complicada. Entonces, el primero que se beneficia de un tipo de cambio que se deprecie ligeramente es sin duda Pemex. También pues los que tienen que trabajar con importaciones de bienes de capital, pues también se pueden ver relativamente beneficiados, aunque no tanto, ¿no? O sea, porque, pues, digamos, ahí les puede también estar afectando. Ahora, por otra parte, pues sin duda el acceso a crédito sobre todo automotrices, las tarjetas, los créditos revolventes, pues sin duda se ven beneficiados. En general, también por el canal de crédito, pues los bancos ya perciben un menor riesgo de impago para cualquier tipo de persona o proyecto que está solicitando un financiamiento. Entonces, los bancos también se relajan y empiezan a conceder más créditos. Esto le favorece a los pequeños emprendedores, por ejemplo, ¿no? Que necesitan un crédito para capitalizar o para hacer algún arreglo, o quien sea que necesite cualquier crédito al consumo, ¿no? ¿Cómo beneficia el hecho de que nos anticipemos, o más bien se anticipe un trimestre la toma de gobierno? ¿Esto cómo puede beneficiar, si es que puede beneficiar a la economía con todos tus factores positivos? Tú lo dijiste hace un momento, estamos acostumbrados a que los primeros de diciembre se diera el cambio en la presidencia, ahora va a ser en octubre, son 3 meses. Sí, de entrada creo que es importante decir que los 3 meses que va a operar el nuevo gobierno los va a tener que hacer, pues básicamente con el presupuesto que ya se aprobó antes. Entonces, el primer trimestre simplemente va a tener que ejecutar las decisiones que se han tomado antes. Y ese es justamente el problema y la dificultad que se enfrenta el nuevo gobierno, porque vendrá con nuevos funcionarios, vendrá con nuevas personas al frente de las áreas de las dependencias y esto pues dificulta la ejecución de los recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algún proyecto de construcción de alguna carretera o de cualquier tipo de infraestructura, pues a lo mejor puede padecer de rezagos. Sin embargo, pues ya justamente como la demanda por parte del gobierno puede ser afectada, pues aquí las tasas de interés le pueden ayudar a tener un menor impacto, ¿no? Y por otra parte, algo sumamente importante es que menores tasas de interés aquí y en Estados Unidos en particular, que probablemente empiecen también a bajar en junio, ¿no? Entonces eso también le beneficia al gobierno porque va a tener un crédito más barato en general. Y eso, pues en este momento en que estamos entrando a un proceso de incremento del déficit, que este año se pronostica para el 5.4% del PIB, pues sin duda es un mejor escenario, sobre todo para plantear las finanzas para el próximo año. Entonces yo creo que la redacción del presupuesto del próximo año también tendrá algo de afectaciones quizás positivas, en el sentido al menos de que el costo financiero de la deuda podría ser un poco menor. Claro. Jesús, este periodo largo de tasas de interés fue aprovechado por los mexicanos para ahorrar, para tener beneficios
en ese sentido? Pues mira, sí se ha incrementado el ahorro por parte de los mexicanos, pero también muchos extranjeros han aprovechado y apoyado la El pago de tasas adquisición, ¿no? reales, ¿no? Sí, exactamente. El pago de tasas elevadas, pues ha sido aprovechado también por parte de los extranjeros. Es esto que se llama el carry trade, ¿no? Que son muchos inversionistas que llegan a México y compran bonos del gobierno en particular, por ejemplo, CETES, con tasas más elevadas. Entonces, sí ha sido aprovechado. Los CETES, los números de CETES están en cifras, creo que récord. Entonces, sí se aprovechan, pero pues hay que decirlo también. Esto se aprovecha sobre todo por parte de quienes tenemos acceso a la economía formal y al sector financiero establecido y formal, ¿no? La mayoría de la población, en ese sentido, la mayoría de los trabajadores, pues no tiene este tipo de acceso. Entonces, este es el momento en que ahora empezarán a cambiar los papeles, ¿no? Ahora los ahorradores tendrán menos ventaja que los consumidores. Oye, Jesús, pero en este sentido, cuando bajan las tasas de interés, el tipo de cambio o el dólar, el peso frente al dólar tenderá a subir, volverá a subir y a estabilizarse en, pues tú nos dirás en cuánto tiempo. ¿Cuáles son esos focos rojos de este ajuste? ¿O la economía ya está lista para que no nos pegue otra vez a los mexicanos? Yo creo que en estos tiempos, desde hace ya varios años, el tipo de cambio no es una variable que le afecte tanto a la economía como ocurrió en los años 90. Desde luego, eso ya no es el mismo escenario porque ya no tenemos el mismo régimen cambiario. Entonces, en este tipo de cambio de libre flotación, digamos que se ajustan mucho más rápido las variables económicas. Ahora, sí se va a presionar el tipo de cambio. De momento, la encuesta a especialistas del Banco de México espera que este año cierre por los 18 pesos con 30 centavos. Esto entonces indica que sin duda, pues México se va a adelantar en los recortes de tasas a los Estados Unidos. Ahorita se espera que Estados Unidos reduzca en tres trimestres, en 3 movimientos, reduzca 75 puntos base su tasa de interés, y México, si lo reduce 150 puntos base, pues esa diferencia se va a cortar en 75 puntos base, entonces, que es 0.75%, ¿no? Entonces, esta reducción de espacio, sin duda, pues le va a pegar al tipo de cambio. El tipo de cambio se va a presionar al alza. ¿Qué otra cosa va a presionar al tipo de cambio mexicano? Pues muy probablemente la elección en los Estados Unidos y el escenario de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca y de que otra vez retome una retórica, un discurso agresivo contra México, o por ejemplo, si ahora ya no le gusta otra vez el Tratado de Comercio, el TEMEC con México, pues eso también es un riesgo para el tipo de cambio. Entonces, ahí podría eso afectar a nuestro propio ciclo. Es decir, si el presidente Trump en su momento, o el candidato ahora, Trump, tiene una retórica muy agresiva y se presiona nuestro tipo de cambio, probablemente el Banco de México tenga que desacelerar el ciclo de bajas, ¿no? Y entonces son varios elementos que se van a combinar. Yo creo que son 3 elementos básicos, que son la elección en México, la elección en Estados Unidos y la desaceleración hacia el cuarto trimestre del año, los que van a definir bien en concreto cuál va a ser o cómo van a ser las decisiones de política monetaria. Pues estamos informados. Jesús Carrillo, director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO. Te agradecemos mucho el que nos hayas podido acompañar esta noche. Darío, María Elena. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Pues todo indica que habrá buenas noticias para la economía en los próximos meses, Darío, María Elena, en la medida en que pues puedan bajar las tasas de interés, no solamente en México, sino pues también en otros países. Así es, eso pues obviamente que comenzará a fluir, por lo menos el crédito, las compras, adquisiciones, un poco menos nos pegará en el bolsillo a los mexicanos. Noticias positivas, Darío. Aunque hay que ver cómo se comporta el tipo de cambio. Es cierto, también sí. Suele tener pues sus asegúnes, pero en general yo diría que son buenas noticias. Empezaremos el año y lo vamos a concluir en un entorno bastante favorable por estas tasas de interés a la baja. Esperemos que ese pronóstico se cumpla, Darío, María Elena. Muy buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias y buenas noches a usted. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40.